Esperamos que todos los integrantes disfruten de esta charla y después poder volver a contar con tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Gabriela, muchas gracias por la invitación. Unos pues me conocen porque fueron estudiantes míos cuando yo fui profe en la UCC, y los otros pues mucho gusto, ya Gabriela me presentó. Entonces, ella me puso un tema pues muy duro porque yo estoy estudiando 2 años para cardiopatías congénitas y ella me puso un tema para que yo en una hora explicara esto, o un poquito menos, ¿cierto? Eh, entonces, como ustedes están en el módulo neonatos, yo quise enfocarme más en qué iba a pasar con el neonato al que yo le debía sospechar una cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las cosas que no se nos pueden pasar en un niño con una cardiopatía congénita que acaba de nacer? Entonces, vamos a enfocarnos en la importancia de este tema, algunas consideraciones antenatales. Recuerden que todo lo del neonato siempre hay que mirar hacia atrás, qué pasa durante el nacimiento, antes del nacimiento, y toda la historia materna es prácticamente la historia del recién nacido. 3 cositas sobre transición al nacer. ¿Cuáles son los tipos de cardiopatías? No vamos a hablar de todos, sino de los más importantes. Y ya nos vamos a centrar en cómo es la historia clínica, cómo podemos tamizar y detectar pacientes con cardiopatías congénitas en el periodo neonatal, cómo podemos hacer una aproximación diagnóstica y cómo podemos tratarlos nosotros o ustedes desde la medicina general, desde lo que van a hacer. Y yo creo que lo que vamos a hablar acá aplica para el centro de salud, aplica para los primeros niveles, para los segundos niveles de atención, que es en la mayoría de partes donde ustedes van a trabajar, incluso para los terceros niveles que no cuenten con pediatría o cardiología, son los médicos generales, la puerta de atención a los niños y deben detectar a estos pacientes. Entonces, la malformación congénita más común que tenemos los seres humanos son las cardiopatías. Esto es unos como, "Ah, sí será, pues, ¿cómo les parece que es la más común? O sea, más que cualquier otra malformación que ustedes se imaginen, que puede que sea más visible, más evidente, pero la más importante es no la más importante, sino la más frecuente, son las cardiopatías congénitas, con una frecuencia de cualquier tipo de cardiopatía congénita entre 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, y esto es un aproximado que el 1% de toda la población en el mundo sufre de una cardiopatía congénita. Esto incluye leve o grave, pero sufre de alguna. Y cuando nosotros no vemos muchos pacientes con cardiopatías congénitas, pero si cogemos a toda la población mundial, son muchas personas las que tienen cardiopatías congénitas. Em, la más común es la comunicación interventricular después de la aorta bivalva. Ustedes cada vez más van a ver personas con aorta bivalva. Esto no es una variante anatómica, la aorta bivalva es considerada una aortopatía. A estos pacientes hay que hacerle seguimiento. Entonces, para que tengan esto presente, son los más comunes, las encuentran en periodo neonatal, en lactantes, en preescolares, en escolares, en adolescentes y en los adultos. Em, bueno, hay una cosa pues como, y esta corresponde al 17 al 37%, o sea, la mayoría pues de las cardiopatías definitivamente, si son las CIB, se describe que puede ser más, pero como muchas de estas son CIB musculares y estas se cierran en los primeros meses de vida o incluso en el periodo, pues durante el periodo fetal. Em, la detección prenatal de las cardiopatías congénitas es aproximadamente el 50%. Uno quisiera que fuera más porque el desenlace y el pronóstico de las cardiopatías congénitas está ligado al momento del diagnóstico y a la oportuna remisión de los pacientes a sitios con experiencia cardiovascular congénita.
Y esto en realidad está demostrado, hay números, hay estudios que demuestran que la mortalidad disminuye, que la morbilidad de los pacientes mejoran si llegan a tiempo y se les da el enfoque y el tratamiento oportuno a los pacientes. Vamos a centrarnos en esta charla a hablar de las cardiopatías congénitas críticas. Las cardiopatías congénitas críticas son aproximadamente el 25% de todo el total de las cardiopatías y se define como críticas porque son aquellas que por lo menos en el primer año de vida requieren alguna intervención por cateterismo o por cirugía para que este paciente pueda continuar vivo. A eso nos vamos a referir y en esta charla vamos a hablar es de esas cardiopatías principalmente. La cianosante más común es la tetralogía de Fallot, la no cianosante más común es la coartación de aorta. Las cardiopatías congénitas críticas son entre 1 y 3, se presenta entre 1 y 3 recién nacidos por cada 1000 nacidos vivos. Y como les decía, hay mayor mortalidad en cuanto más retraso el diagnóstico. La mayoría de cardiopatías congénitas son por defectos monogénicos, ¿cierto? Usualmente, a menos de que se asocien a otros síndromes, usualmente no tienen pues como herencia mendeliana. Sin embargo, cuando hay un familiar en primer grado, usted tiene el riesgo de tener el 3% pues el 3% de los familiares de primer grado de tener una cardiopatía congénita. Cuando es la mamá es el 4% el riesgo, sus hijos, cuando es el papá es el 2% de que sus hijos tengan cardiopatías congénitas, cuando son hermanos gemelos monocoriales, estos tienen 12 veces más riesgo de tener alguna cardiopatía congénita. Y ojo que esto es importante, ahora con las fertilizaciones in vitro que vemos cada vez más, ellos tienen 1.5 veces más riesgo de que la población general de tener cardiopatías congénitas. Bueno, entonces el diagnóstico prenatal, lo que dijimos, la historia materna es lo más importante. Entonces, atención a rubeola, citomegalovirus, herpevirus y coxsackievirus. Estos virus en el primer trimestre pueden causar malformaciones cardíacas, causan otras cosas a nivel cerebral, ocular, hepático, hematológico, pero pueden causar cardiopatías graves y cuando se adquiere en edades gestacionales más avanzadas, segundo y tercer trimestre, pueden causar miocarditis y puede desencadenar una miocardiopatía. Muy importante entonces para eso los tamizajes, hacerle pues seguimiento a las maternas, estar atentos a si tienen sintomatología que sugiera alguna de estas infecciones. Hay algo muy importante, chicos, recuerden, acá pues no tenemos por ahora del tiempo hablar de embriología, pero recuerden que el periodo de embriogénesis es el primer trimestre, por tanto es un trimestre tan delicado durante la gestación y el corazón o el sistema cardiovascular en general se empieza a formar a partir de la tercera semana, porque ya son tantas células que no puede seguir como la nutrición ya no puede ser por perfusión y la difusión de gases, sino que necesita un propio sistema cardiovascular, empieza desde la tercera semana, más o menos hasta la semana 7, 8, ya el sistema cardiovascular está formado y el corazón está formado. ¿Listo? Es por esto que es cuando más se afectan y más malformaciones congénitas y malformaciones congénitas graves se dan cuando ocurren estas infecciones en el primer trimestre. Ojo con el VIH que puede causar cardiomiopatía infantil. Esta que es, nosotros hacemos tamizaje para rubeola, IgG, IgM. Por eso cuando un niño tiene una cardiopatía siempre se le solicitan serología para rubeola. Hay una triada pues importante que es la triada de Gregg, sordera neurosensorial, cataratas, microftalmia y usualmente ductus arterioso persistente, pero puede causar otras cardiopatías. Cuidado con la diabetes, listo.
hay que abrirle mucho el ojo a las maternas que tienen diabetes antes de la gestación, sea tipo 1, sea tipo 2. Estas maternas tienen un riesgo más alto. La tipo 1 de transposición de grandes vasos, esto es 2-3% el riesgo, pues más riesgo, no es pues tampoco que la mayoría. Y tipo 2 de cardiomiopatía hipertrófica. Cuidado con las enfermedades autoinmunes, sobre todo aquellas que tienen anticuerpos anti-RO y anti-LA, porque estos atraviesan la placenta y causan bloqueo AB completo en los bebés. En el feto, eso incluso se puede detectar en las ecografías obstétricas, pueden detectar el feto o cuando ustedes les nazcan niños con bradicardias persistentes, siempre tienen que tener presente esta posibilidad. Cuidado con la obesidad, la hipertensión, el hipotiroidismo, epilepsia y mayores de 40 años también tienen ORs más altos para tener cardiopatías congénitas. En un estudio pues muy grande, una cohorte, encontraron que estos eran los principales factores de riesgo y el consumo de tóxicos de medicamentos y de sustancias psicoactivas. La lista es muy larga, yo traje acá como las más frecuentes que pueden causar. Acá grande, recuerden el litio con la anomalía de Epstein, la cocaína con las comunicaciones interventriculares, el alcohol también comunicaciones interauriculares e interventriculares. Bueno, y la lista pues es muy larga. Juiciosos entonces, si uno quiere ser juicioso con el neonato, tiene que ser juiciosa con la materna cuando está embarazada. Entonces, ecografías obstétricas de tamizaje a todas las maternas entre la semana 11 y la 14. Recuerden que en esta semana desde esta semana se pueden detectar, aunque no es tan fácil ver el corazón, pero se puede detectar malformaciones grandes, cardiovasculares, entre otras. Acá es muy importante cuando les reportan translucencias nucales por encima de 3,5. Ustedes saben que por encima de 2,5 hay que pensar en cualquier otra, pues en cualquier síndrome, pero más de 3,5 hay que pensar, milímetros, hay que pensar en la posibilidad de alguna cardiopatía. La de detalle, que es a la 18 y 24, entre la 18 y la 24 semana, esa ecografía es muy importante para mirar el corazón. Es el momento ideal para mirar el corazón. Después de la semana 24, 28 es muy difícil ver el corazón. Sí se puede ver, pero no se puede ver con detalle porque ya el bebé está muy grande. El seguimiento pues con las ecografías de crecimiento y hay unas indicaciones para hacer ecocardiograma fetal. Cuando ustedes les lleguen alguna ecografía obstétrica alterada, pueden solicitar, sugerir ecocardiograma fetal. Entonces, ordenamos ecocardiograma fetal según los factores. Si la mamá tiene alguna de las cosas que ya hablamos en los antecedentes o o tiene durante la gestación alguna infección de lo que ya hablamos, es indicación de hacer ecocardiograma fetal. O si encontramos una sospecha de anomalía estructural cardíaca o algún síndrome que esté asociado con cardiopatías congénitas o signos de falla cardíaca como hidrops fetal, taquicardias fetales persistentes, bradicardias fetales persistentes, que se habla menor de 110 latidos por minuto, y en la taquicardia mayor de 180, episodios frecuentes o persistentemente irregulares del ritmo cardíaco, ya les dije lo de la translucencia nucal, anomalías genéticas confirmadas, pues o sospecha por el fenotipo, y ya les había mencionado los gemelares monocoriónicos. Esto yo sé que en este módulo pues lo empezaron ya hace unas semanas, entonces me imagino que ya lo deben haber visto, pero rápidamente a la izquierda tenemos la circulación fetal, a la derecha de la pantalla está la circulación neonatal. Entonces, recuerden grande que la circulación fetal parte de la placenta y es la placenta la encargada del intercambio de nutrientes y el intercambio
gaseoso para todo el embrión o el feto según la edad gestacional. Listo, eso hay que tenerlo muy presente porque pues es una gran diferencia respecto al neonato donde lo encargado de esto son los pulmones, ¿cierto? Bueno, entonces recuerden que la sangre oxigenada llega al feto o al embrión, hablemos de feto en este caso, a través de la vena umbilical, viene por acá, acá se forma el ductus venoso, que ustedes van a ver que es tan importante, y vamos a ver que este es uno de los shunts más importantes de la circulación. Viene hacia acá, más o menos el 30-40% de esta circulación se queda en el hígado, pues y para la perfusión del hígado, irrigación del hígado, y luego sigue a través de la vena cava inferior directamente a la aurícula derecha, en un corazón estructuralmente sano. A la aurícula derecha y acá es muy importante porque viene el segundo shunt que es el foramen oval, que es una comunicación entre los dos atrios, el derecho y el izquierdo. Entonces, esta sangre llega directamente de la vena cava inferior y pasa la mayoría, casi que el 90%, pasa directamente a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale por la aorta porque la naturaleza es tan inteligente que los órganos que necesitan la mejor sangre, en realidad, pues el feto, el neonato y nosotros son el corazón, por eso las primeras ramas que da la aorta son las coronarias, y luego los vasos supraórticos, que son los encargados de llevar, que son tronco brachiocefálico, que da la carótida común derecha, luego la carótida común izquierda y luego la arteria subclavia izquierda, ¿cierto? Entonces, luego los vasos supraórticos, que son los encargados de la irrigación al cerebro, porque los órganos más importantes son el corazón y el cerebro, o sea, allá va la sangre más oxigenada. Luego, después en el istmo aórtico, eh, hay una estructura que se llama, que es en nuestro segundo shunt, que es el ductus arterioso. ¿Listo? El ductus arterioso lo que hace es que lleva sangre el ductus arterioso lo que hace es que lleva sangre desde el tronco de la pulmonar a la aorta. Y esta sangre, devolvámonos, viene vena cava superior, esta es vena cava superior, aurícula derecha, y esto, por las fuerzas que llevan, que no nos vamos a centrar en eso, no se viene por el shunt del foramen, sino que se viene directamente a través de la, de la válvula tricúspide, ventrículo derecho, luego pulmonar. Como las resistencias pulmonares están aumentadas, los alvéolos están colapsados, están colapsados, están llenos de líquido, en parte pues, entonces lo que sucede es que esta sangre, solo el 10% se viene para irrigación de los pulmones y el resto se va para este shunt. Acuérdense, corazón derecho, corazón izquierdo, y si vemos, los shunts son de derecha a izquierda, es decir, de aurícula derecha a aurícula izquierda, y este va de ventrículo derecho o de arteria pulmonar hacia la aorta. Shunts son de derecha a izquierda. ¿Listo? Acá, de acá para abajo, por ahora la vamos a evitar, pues ya saben qué es lo que sigue. Sigue ya la irrigación al resto de órganos y del cuerpo. Y luego retornan por las arterias umbilicales nuevamente para otro intercambio. Ahora, cuando en el periodo neonatal, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, entonces, apenas empieza el paciente, se estimula, nace el bebé, se estimula y respira, lo que hace es que hay una reabsorción del líquido de los alvéolos que están llenos de líquido y una distensión, o sí, una distensión
de los alvéolos que están colapsados, ¿cierto? Para que empiece el intercambio gaseoso. Esto hace que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares, no del todo, siguen siendo altas, pero disminuye, y ya la sangre que viene del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones, ya sí hay un mayor flujo hacia allá, por tanto ya no son necesarios nuestros dos shunts, ni ni el foramen oval, ni el ligamento, ni el conducto arterioso. Es por esto que el conducto arterioso se transforma, se calcifica y se transforma en un ligamento arterioso, y el flap del foramen oval, por la diferencia de presiones, porque ya entonces la aurícula izquierda pasa a tener mayor presión que la aurícula derecha, cierra ese flap del foramen y se cierra el foramen oval, y ya vuelve a la circulación que todos conocemos. Vamos a hablar, eso es muy importante, chicos, cuando ustedes piensen en una cardiopatía, piensen primero en la circulación, para que puedan entender bien lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar. Tipos de cardiopatías congénitas. Grande, hay muchas clasificaciones, pero para el neonato vamos a dividirlas en las cianosantes y las no cianosantes. Las cianosantes tienen un flujo pulmonar, pueden ser de flujo pulmonar aumentado o flujo pulmonar disminuido, es decir, según la cantidad de sangre que entra a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, eso hablamos de flujo pulmonar aumentado o disminuido, y eso se ve reflejado en las imágenes. Y las no cianosantes pueden ser también de flujo pulmonar aumentado o normal o disminuido. ¿Listo? Y las otras, esta la pongo por acá, es las obstrucciones de los tractos de salida, que son las cardiopatías en las que nos vamos a enfocar, porque son aquellas que son dependientes de los shunts, es decir, del foramen oval y del ductus arterioso, y que son tan importantes en el periodo neonatal. Este es el porcentaje de presentación, ya habíamos visto cuál era la más común. Estas que son las que nos importan, las estenosis pulmonares, la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica, coartación de aorta, transposición de grandes vasos, todas miren que van entre un 5 y el 10% del total de las cardiopatías. No son tan frecuentes, pero son las cardiopatías que tenemos que saber detectar a tiempo, porque son las que ponen en riesgo la vida de los niños. Entonces empecemos con las cianosantes de flujo pulmonar aumentado, es decir, que tienen más flujo de sangre porque ahí se presenta un desbalance entre el flujo sistémico y el flujo pulmonar, y hay más flujo pulmonar. ¿Listo? Aumentado, transposición de grandes vasos, conexión anómala total de venas pulmonares, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Cianosantes con flujo pulmonar disminuido, atresia pulmonar con septum íntegro, atresia tricuspidea, tetralogía de Fallot y anomalía de Epstein. Y acá quiero que miren algo. Flujo pulmonar aumentado, su gran problema, pues la transposición, que es de los tractos de salida, y tracto de salida izquierdo, pulmonar aumentado, cianosantes. Y miren las de pulmonar disminuido, el problema está en el corazón, son cardiopatías que afectan el corazón derecho. Bueno, entonces, si hablamos de cianosantes, pues recuerden que la cianosis es un signo clínico, que es la coloración azulada de la piel, de las mucosas y de los lechos ungueales, que hay varios tipos de cianosis, y se da básicamente porque hay una hemoglobina desoxigenada, hay más de 3 a 5 gramos decilitro de hemoglobina desoxigenada, y esto es lo que lleva a que se disminuya la saturación de oxígeno. Los tipos son periférica, central y diferencial. Estas son muy importantes. La periférica, usualmente los pacientes se ven cianóticos en las extremidades, pero con saturación normal. Esto es secundario a la vasoconstricción. Casi todos los recién nacidos tienen cianosis periférica por el frío, pero recuerden que la cianosis periférica también es un signo de choque y de sepsis. ¿Listo? O sea,
casi todos los neonatos por el frío, porque ellos no saben regular bien, no tienen buena termorregulación todavía, pero recuerden que puede ser también por causas graves como la sepsis o un choque séptico, ¿listo? La central, que es definitivamente, puede ser tanto por una causa pulmonar o por causa cardíaca. Así, aquí ya sí encontramos que es básicamente peribucal, si encontramos una saturación anormal, porque en realidad sí hay hipoxemia. Y la otra que es diferencial. La diferencial significa que tenemos un flujo arterial para las extremidades superiores que es mejor que el flujo de las extremidades inferiores o del hemicuerpo inferior que se ve cianótico. Esto, el ejemplo pues clásico que es la coartación de aorta crítica, porque recuerden lo que les expliqué, que la naturaleza es muy sabia y la sangre, sí o sí se garantiza la sangre al corazón y la sangre al cerebro, y por ende, pues por la proximidad de las arterias subclavia izquierda y subclavia derecha, los miembros superiores pueden saturar mejor, y en la parte de abajo, como ya es después del ductus, pues podemos encontrar saturaciones y cianosis en el hemicuerpo inferior. Esto pues en los pacientes que tienen alguna de estas cardiopatías. El diferencial, casi todas son ductus dependiente, que se cierra el ductus y presenta esto. Los tipos de cardiopatías, bueno, se cierra el ductus o no se cierra, pero tiene una coartación de aorta crítica. Listo. Los otros tipos de cardiopatías congénitas, las no cianosantes, flujo pulmonar aumentado, tenemos los defectos del septum interventricular, del septum interauricular, del ductus arterioso persistente y los defectos del septum auriculoventricular, que esos son los que llamamos el canal AB. Este tipo de cardiopatías no son un problema en el periodo neonatal, listo, o sea, un niño no va a tener signos de falla cardíaca por una CIB, por una CIB, por una CIA, por una CIB es muy raro, más en el periodo de lactancia sí, por el hiperflujo pulmonar, pero no en el periodo neonatal, porque tienen resistencias vasculares pulmonares altas y esto como entre comillas los protege. Entonces, y los canales AB, a menos de que el flujo sea mucho, en realidad no son un problema en el periodo neonatal. Y las no cianosantes con flujo pulmonar normal o disminuido, estas sí son un problema. La estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral, la coartación aórtica y la estenosis aórtica. Entonces, vamos a dividir ya las dividimos entre cianosantes y no cianosantes, pero vamos a dividirlos en la forma que es un poquito más práctica porque ustedes entienden mejor la fisiopatología. Entonces, lesiones obstructivas del lado izquierdo del corazón. Primero, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y todo lo que comprometa el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, a nivel valvular, estenosis valvular aórtica crítica, puede ser estenosis valvular aórtica moderada grave, pero usualmente es la crítica la más importante, y la coartación de aorta. Entonces, todo lo que tenga que ver con el ventrículo izquierdo, válvula aórtica, arco aórtico. Entonces, coartación crítica del arco aórtico, la moderada, la grave o la interrupción del arco aórtico. ¿Listo? Todas estas son ductus dependiente. Acá las únicas que no son las coartaciones y las estenosis moderadas, pero lo que que no, pero el no es un relativo, pero en general estas lesiones obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo son ductus dependiente, ¿de acuerdo? Es indispensable. Si se cierra el ductus, esto es casi que incompatible con la vida porque se queda sin circulación sistémica el paciente, ¿de acuerdo? Bueno, y ya varía si causan o no causan cianosis. Los ejemplos, coartación crítica de la aorta, como vemos acá,
tenemos una coartación crítica, es decir, esto que viene del ventrículo izquierdo por la aorta, esta sangre no es, no puede seguir a través de la aorta torácica descendente hacia el resto del organismo. Y lo que da la circulación es el ductus, es lo que garantiza. Esto es, les traje esto, es como para que ustedes entiendan. Cada una de estas cardiopatías tienen muchos detalles anatómicos y en su fisiopatología, pero yo acá solo les quiero mostrar para que ustedes entiendan por qué esto es ductus dependiente. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo son ductos dependiente porque la circulación sistémica depende del ductus. ¿Listo? Entonces, por esto estos niños están desaturados, porque miren que la mayoría de circulación, ¿de dónde viene? Es de sangre desoxigenada. Esta es interrupción del arco aórtico, hay varios tipos, no nos vamos a centrar en qué tipos, pero evidentemente aquí sí el ductus es casi que es fundamental y el cierre del ductus es incompatible con la vida. Miren, este es el ductus, esta es la aorta descendente, no hay arco aórtico, o sea, no hay continuidad entre arco aórtico y aorta descendente, simplemente el tipo cambia el nivel en el que se da la interrupción, así que todo depende del ductus. Si no hay ductus, el paciente se muere. Y este que es, yo sé que es una patología muy rara, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, es muy grave, y depende de las primeras horas de vida, casi que sí, de las primeras horas de vida. Si no se hace el diagnóstico, los pacientes se mueren, porque estos niños necesitan dos cosas. Entonces estamos hablando que eran ductus dependiente, porque necesitaba la circulación sistémica. Bueno, la característica grande de esta cardiopatía es una atresia mitroaórtica de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Pueden tener hipoplasia del arco aórtico. Tiene otras características que hace el síndrome, pero eso es grande. Entonces, aquí vemos definitivamente la circulación sistémica no depende de del ventrículo izquierdo, sino netamente depende del ductus. Pero como acá definitivamente yo necesito un lugar donde hacer la mezcla de sangre. La mezcla de sangre se hace en las aurículas y acá entra el papel tan importante de este shunt. Entonces, acá necesitamos que haya mezcla, porque o si no, toda la sangre, o sea, el cuerpo, solo el cerebro y el resto, el corazón y el resto del organismo va a recibir sangre completamente desoxigenada y eso también es incompatible con la vida. Nosotros necesitamos que llegue, y bueno, y no solo eso, porque la circulación sistémica, si hay una conexión normal de todas las venas pulmonares, pues entonces la sangre se queda en la aurícula izquierda y no tiene para dónde salir. Entonces la circulación depende de este shunt para que haya la mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada y pues para que la sangre oxigenada, perdón, salga hacia la aurícula derecha, luego ventrículo derecho, arteria pulmonar, ductus arterioso y a la circulación sistémica. Listo. A estos niños se les hace algo en las primeras horas de vida, casi que inmediato, incluso hay cirugías que nace el bebé, se deja con el cordón umbilical y se hace inmediatamente una cosa que se llama una trioceptostomía y eso se hace por hemodinamia, cuando estos forámenes ovales o estas CIAs son restrictivas. Bueno, entonces súper importante esto, listo, o sea, ya vieron por qué les insistí tanto en la importancia del shunt, de los dos shunts. Bueno, ahora obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho. Estas obstrucciones, no todas, pero son ductos dependientes y es porque la circulación pulmonar depende del ductus. Tenemos la tetralogía de Fallot, pero sobre todo cuando está acompañada de atresia pulmonar o cuando es muy crítica la estenosis de la válvula pulmonar. Tenemos las atresias pulmonares con septum íntegro, las estenosis pulmonares críticas y graves, la atresia tricuspidea
porque esto deja sin flujo al ventrículo derecho y por ende a la aorta, perdón, a la pulmonar. Y la anomalía de Epstein, por esa insuficiencia tan grave que hay de la tricúspide, pues el flujo pulmonar está disminuido y depende del ductus. No siempre, pero las deben tener presente. Las otras son las circulaciones paralelas que tienen una transposición, que la clásica pues es la transposición de grandes vasos, y estas son cianóticas. Es el bebé que nace morado, usted tiene que pensar en una transposición de grandes vasos. Y definitivamente son ductus dependientes. Y otras que no son, como la conexión anómala total de venas pulmonares, y el troncos arterioso y los defectos septales, estos no son ductus dependientes. Por eso les dije que estos no vamos a hablar acá. Obstrucciones, cardiopatías que obstruyen el tracto de salida ventrículo derecho, por ende, según la gravedad de la obstrucción, son ductus dependientes porque la circulación pulmonar depende del ductus. Tetralogía de Fallot, acá como vemos, recuerden que la definición es que es una desviación anterior del septum interventricular y eso es lo que causa el defecto, que es una CIB, una hipertrofia del ventrículo derecho, la estenosis pulmonar, que puede ser atresia, y el cabalgamiento del 50% o más de la aorta. Listo, acuérdense que esta es la tetralogía de Fallot, pero que en realidad el origen embriológico anatómico es la desviación del desviación anterior del septum interventricular. Acá lo que vemos, miren, no hay flujo hacia la pulmonar, no hay flujo hacia la pulmonar, así que es el ductus que vendría conectado de acá, de la aorta a la pulmonar, el que me daría el flujo desde la aorta hacia los pulmones. Acá se ve más en esta atresia pulmonar con septum íntegro, no tenemos CIB, tenemos una atresia pulmonar y miren, en vez de ser así, es así. ¿Listo? La circulación en paralelo, que es la transposición de grandes vasos, esto es una discordancia entre los ventrículos y y los grandes vasos. Ventrículo derecho está conectada a la aorta y el ventrículo izquierdo está conectado a la pulmonar. Son completamente dependientes del ductus y de la CIA. Otros que fueron de los que les dije ahorita, que no son de tanta importancia en el periodo neonatal. Bueno, entonces acá empezamos. ¿Cuándo se ponen mal estos otros niños? El bebé hipoplásico es inmediato, pero los otros bebés, sobre todo, bueno, es relativo lo del bebé hipoplásico, pero sobre todo cuando se cierra el ductus, es decir, primeras 48 a 72 horas, que es el cierre fisiológico, y ya por allá a la semana, después de la semana 3, el cierre anatómico, que se convierte en el ligamento. Y el foramen oval, cuando se cierra, usualmente el foramen oval sí se cierra más temprano, primeras 10 a 24 horas de vida, incluso puede ser menos, y el cierre anatómico se da hasta los 2 años, puede ser, pero es muy temprano. Nos vamos a centrar entonces en la historia clínica postnatal, ya vamos a mirar el peso, la talla, si está cianótico, si está taquipneico, si empezó con infecciones respiratorias en los primeros días o semanas de vida. El ejercicio para los niños, su principal actividad física es comer, entonces la mamá dice, vea, él suda mucho cuando se cansa, él suda mucho cuando se alimenta, doctora, este niño en una toma se demora 1 o 2 horas por cada toma y tiene que parar cada 10 minutos, para, se duerme, descansa y luego vuelve y arranca como si tomara impulso. Presencia de soplos, aunque casi que en los soplos, en los neonatos son muy difíciles, ellos tienen frecuencias cardíacas altas y los soplos los vamos a ver después de la segunda o tercera semana, los vamos a escuchar. Bueno, y ver qué otros síntomas, listo. Y recuerden siempre, sospechamos cardiopatía también cuando tenemos sospecha o confirmación incluso antenatal o postnatal de alguno de estos síndromes. No nos vamos a detener, pero ojo con la trisomía 21, trisomía 18,
trisomía 13, los síndromes de Turner, que tienen asociaciones importantes con cardiopatías congénitas que pueden ser graves. Entonces, siempre que tengan alguno de estos, un niño con con uno de estos síndromes, digan, este niño ya le hicieron un ecocardio, o le hicimos el diagnóstico en las primeras semanas, o nació y ustedes sabían que venían desde con diagnóstico prenatal, hay que hacerle un ecocardio a ese bebé. El examen físico, entonces, chicos, detectar o sospechar una cardiopatía congénita es importantísimo ser muy juiciosos con la historia clínica. La inspección, entonces la cianosis, la diaforesis, los cambios en la pigmentación de la piel, los cambios en las extremidades. En el neonato usted no va a encontrar acropaquia, pero pues en los niños más grandes, cómo es el tórax, listo, como esos pequeños detalles. La palpación de los pulsos, yo sé que no es, yo sé que todos los profes de ustedes, que fueron muchos profes míos, los de neonatos y los de pediatría, ellos insisten mucho en los pulsos femorales y en serio que no es un chiste, hay que intentar tomarlos y yo les voy a decir, eso no es tan fácil. Todo el mundo les insiste, pulsos femorales, eso no es tan fácil, pero hay que parar, tomarse el tiempo, intentar mirar cómo son los pulsos femorales. La ausencia, usted le tiene que hacer pensar en una coartación de aorta o los que son los saltones paradójicos, en ductus, ¿cierto? O sea, usted tiene que detectar con solo tocar un pulso, usted puede sospechar una cardiopatía congénita potencialmente fatal. Asimismo, la simetría y el ritmo. Al examen físico, vamos a seguir entonces con la palpación. Vamos a mirar si el paciente tiene un precordio calmo, un precordio hiperactivo, si tiene frémito, ¿cierto? Porque eso nos habla en signos de falla cardíaca. Vamos a tomarle las presiones arteriales, si hay diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre los miembros superiores, ahí tenemos que alertarnos. El abdomen si tiene hepatomegalia, dónde está el hígado. Hay un tipo de cardiopatías que que están asociados a heterotaxias, y ahí el hígado puede estar en el centro, al lado izquierdo, que ahorita vamos a hablar de eso. La auscultación, cómo es la frecuencia, cómo es el ritmo, si hay soplos o no, aunque los soplos son muy difíciles en el periodo neonatal, si hay chasquidos. Recordemos como para cuando que hay que cuando auscultemos, primero no auscultemos en piloto automático, sino auscultemos conscientemente. Entonces, recuerden que el S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares que marca el inicio de la sístole, y el S2, que se divide, como tiene dos componentes, que es de las válvulas, el cierre de las válvulas semilunares. El primer componente del segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y el segundo de la válvula pulmonar. Hay ciertas cardiopatías que pueden hacer que esto se escuche diferente, que haya un único segundo ruido, como por ejemplo en el tronco arterioso o luego de ciertas correcciones quirúrgicas, que esté desdoblado como en la CIA, ¿cierto? No nos vamos a centrar en eso. Acá hay pues como en esta gráfica explica muy bien cuáles son los tipos de soplos. Yo esta recomendación que les hago, si un día le auscultan un soplo a un niño, hay soplos inocentes, pero yo creo que todos los soplos deben estudiarse, así tenga las características del libro. Yo creo que hay que hacer una ecocardio, listo. Todos los soplos diastólicos, todos son patológicos. En los sistólicos es donde están los inocentes. Los diastólicos todos son patológicos. Bueno, pasamos de la auscultación, volvemos a la cianosis cuando nace el bebé. Todos los bebés cuando nacen son cianóticos. La respiración y la saturación, miren que alcanzan saturaciones normales solo hasta después del minuto 5 o minuto 10. Listo, por eso es tan importante el Apgar.
y que conozcan cuál es la evolución de la saturación, porque acuérdense que el feto no necesita la saturación que necesitamos nosotros, porque ellos tienen una hemoglobina con mayor afinidad al oxígeno y porque el metabolismo de ellos es menor que el metabolismo de un recién nacido. Y punto fundamental, chicos, la oximetría de pulso tiene que ser estándar en el cuidado y en el examen físico de todos los recién nacidos. Ningún recién nacido se debe ir sin que les hagan la oximetría de pulso. Es confiable, es no invasivo, es barato. Yo sé que a veces no es fácil con los pulsoxímetros que nosotros usamos, pero usted en el hospital tiene este tipo de dispositivos que son especiales y en casi todas partes ya hay dispositivos para los bebés. Acá vemos entonces lo que vamos a comparar es saturación preductal. Esto es un tamizaje de cardiopatías cianosantes, ¿cierto? Las no cianosantes se nos salen de acá. Las cianosantes, entonces, cuando hay una diferencia entre preductal, que sería miembro superior derecho, y postductal, yo sugiero que sea extremidades inferiores, porque en la extremidad, en el miembro superior izquierdo puede haber algo de flujo, pues porque por la subclavia izquierda, ¿cierto? Entonces, es mejor que sean los inferiores. Cuando hay una diferencia del más de 3% es un test positivo. O cuando hay una saturación persistente menor de 90%, también es un test positivo. Hay algo que ya en realidad no se hace, que es el test de hiperoxia, que es que usted le toma unos gases arteriales, usualmente radiales, al paciente, mira cómo es la presión de oxígeno y luego pone al paciente durante 10 minutos a una FiO2 del 100%. Luego nuevamente le toma unos gases arteriales y se supone que cuando es de origen pulmonar, la cianosis de este paciente, entonces la presión de oxígeno debería ser mayor a 300, mientras que cuando es de origen cardíaco, aunque sí puede haber un aumento, no va a superar los 100 milímetros de mercurio, pero en realidad esto ya está pues en desuso. Bueno, entonces ya vamos entrando como al diagnóstico para que vayamos concluyendo. Entonces, en el diagnóstico ya imagenológico, quiero que sepan, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar del análisis segmentario o la secuencia diagnóstica. Entonces, las cardiopatías congénitas pueden ser una malformación que está confinada solo al corazón o una malformación que está rodeada de otras asimetrías, ¿de acuerdo? De otras alteraciones, no asimetrías porque nosotros somos asimétricos. Entonces, hay un análisis que se propone, lo diseñó una mujer que se llama Stella Van Praag, una cardióloga infantil estadounidense del Boston Hospital Children. Ella fue pues como la que se inventó eso. Entonces, ¿qué dice eso? Cuando yo enfoco, y eso lo hago desde una radiografía de tórax hasta la ecocardio, la tomografía de tórax y la resonancia magnética deberían ser leídas e interpretadas así. Entonces vamos a hablar del situs solitus. El situs solitus es la configuración espacial habitual de las vísceras respecto a las aurículas. Entonces, significa que tenemos un corazón que queda en el abdomen, en el lado izquierdo, el hígado que queda en el abdomen, en el lado derecho, que está conectado a la vena cava inferior que va a la aurícula derecha. Y en esta relación de las aurículas con los bronquios, y es decir, un bronquio fuente derecho que se trifurca para el lóbulo superior, medio, inferior del pulmón, y un bronquio fuente izquierdo que se bifurca para el lóbulo superior e inferior del pulmón. Esto se llama el situs solitus visceroatrial. Situs es el sitio, solitus es que es habitual, ¿cierto? Es como creemos que todos estamos.
Hay otro que son el situs solitus inverso y situs solitus ambiguo. El situs solitus ambiguo es que es como de varias formas. El situs solitus inverso, como pueden ver en la imagen del lado derecho, miren que todo está al revés. Literal, es una imagen en espejo. El estómago al lado derecho, el hígado al lado izquierdo y así mismo pasa con las aurículas. En el corazón no hablamos de aurícula derecha, aurícula izquierda. Hablamos de aurícula morfológicamente derecha, aurícula morfológicamente izquierda, ventrículo morfológicamente derecho y ventrículo morfológicamente izquierdo. Porque a veces el ventrículo morfológicamente derecho puede estar a la izquierda y el izquierdo puede estar a la derecha. O sea, una cardiopatía congénita puede ser una CIB o puede ser algo tan complejo como esto. Y esto es un sistema para que todos hablemos el mismo idioma. Es muy importante porque de ahí pueden salir y es como tenemos que denominar las heterotaxias. ¿Qué son las heterotaxias? Entonces, son malformaciones que se salen del situs solitus visceroatrial y del situs solitus atrial y del situs atrial y del situs ventricular. Entonces, acá grande, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener un lewisomerismo, que es dos aurículas izquierdas, una en posición derecha y otra en posición izquierda, pero son morfológicamente izquierdas, o dos aurículas derechas. Lo mismo puede pasar con los ventrículos, ¿listo? Entonces, primero vemos el situs. Después de ver el situs, ya vimos el situs auricular, luego vemos las conexiones auriculoventriculares, es decir, válvula tricúspide que conecta la aurícula derecha con el ventrículo, aurícula morfológicamente derecha con el ventrículo morfológicamente derecho, y la válvula mitral que conecta la aurícula morfológicamente izquierda con el ventrículo morfológicamente izquierdo. Y luego vemos las conexiones ventrículo arteriales. Entonces, que la vena pulmonar debe salir del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. Y de ahí se derivan cualquier cantidad de formas, ¿cierto? Bueno, en realidad son 5 posibilidades, pero es para que lo tengan presente. En la radiografía de tórax tenemos mucha información. Podemos ver cómo está el botón aórtico, la pulmonar, un poquito del ventrículo izquierdo. Esto es en la PA, en la P, perdón, vena cava. Esta es la aurícula derecha. Aquí no podemos evaluar el ventrículo derecho. Este tiene que ser en una lateral. No la traje porque en los neonatos no hacemos laterales. Acá podemos ver el situs, bronquiofuente, y miren acá, estas no son tan lindas, pero se pueden ver las bifurcaciones. Hagan el ejercicio de ahora en adelante, cada que vean una radiografía, intentar hacer la secuencia diagnóstica. Acá creo que sí se ve un poquito mejor. Esta no nos enredamos, este es un neonato y no es cardiomegalia, esto se llama el signo de la vela. Y este es el timo. Recuerden que los niños tienen timos muy grandes. Entonces no es cardiomegalia, es el timo. ¿De acuerdo? Nos sirve para ver los pulmones, el corazón, nos da mucha información una radiografía de tórax. Acá recuerden que nosotros tenemos un bebé, le vimos una cardiomegalia, necesitamos para sospechar una cardiopatía saber si es flujo pulmonar aumentado o disminuido. Entonces, flujo pulmonar aumentado simplemente se ve una hipervascularización en los ápex pulmonares, que usualmente los vasos de los ápex pulmonares están colapsados. Bueno, acá se ve hipervascularizado y es lo contrario que pasa en el disminuido, que hay una hiperintensidad. Listo, perdón, una hiperintensidad en resonancia. Bueno, ustedes me entienden, es más translúcido. Listo, en las de flujo pulmonar disminuido. Y acá, para que se acuerden cuáles son las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado y disminuido. Este es el típico que siempre le preguntan a uno, entonces la imagen del corazón en bota,
que la imagen del corazón de bota es típica tetralogía de Fallot. Eso no es tan fácil de ver, pero así es que se describe. Esto es básicamente porque acá hay una ausencia del botón, pues no ausencia del botón, sino una disminución del tamaño de la pulmonar, porque es una pulmonar que es estenótica o que es hipoplásica o que hay atresia pulmonar. Este, este que es como del huevo, ¿cierto? Como de la forma de huevo, que es en la conexión perdón, es en la transposición de grandes vasos. Esto se da porque el timo es de un tamaño muy, muy, muy pequeño y pues por la disminución en la vascularización. Y el Snowman, que es la típica acción anómala de venas pulmonares, variedad supracardíaca. Esto respecto a la silueta cardíaca. Respecto a los vasos, entonces una arteria pulmonar, este botón aórtico, arteria pulmonar prominente, que pueden ser en estenosis, pueden ser en las que son con hiperflujos pulmonares, bueno, cualquier patología, o cuando es al contrario. Miren que la radiografía nos puede dar pues como nos puede orientar. El electro en el neonato. Bueno, entonces el electro del neonato es completamente diferente al electro de los niños y de los adolescentes y los adultos. ¿Listo? Entonces, les voy a decir tres cosas básicas. Primero, ustedes ya pues saben cómo se debe leer el electro, pero entonces, el eje del neonato, el corazón del neonato, es derecho. Recuerden que la mayor cantidad, la presión y el volumen en el periodo fetal lo maneja el corazón derecho. Entonces, vemos acá, aquí está, D1 y ABF, y aquí vemos que es un eje derecho. Eso es normal en los neonatos, en los recién nacidos, que tengan un eje derecho, es normal, listo. Los PRs de los neonatos son más cortos, pueden tener PRs de 70, 75 milisegundos, y esto es completamente normal. Ellos a medida que van ganando más masa, ya van acercándose a PRs que son APRs que son normales, así como prominencias de ondas R en B1, B2 y en B4, B5, B6, prominencias de ondas S. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy presente esas diferencias que hay en ellos. Otras cosas importantes, los bloqueos AB completos en los niños hijos de madres con antecedentes de enfermedad autoinmune, y ellos pueden tener bloqueos de ramas derechas, bloqueos de ramas derecha, en CIA, ventriculotomías derechas, que son pues cuando les hacemos esas cirugías a los niños, en la anomalía de Epstein y en la coartación de aorta, sobre todo en el periodo neonatal y en los primeros 6 meses de vida. Estos son como los hallazgos que uno puede encontrar en un electro, así como la radiografía, que todos decimos, pero una simple radiografía de tórax, ya vieron que casi que pudimos hacer la mayoría de los diagnósticos y el enfoque solo con la radiografía de tórax, incluso haciéndole el análisis secuencial que se usa en la radiografía de tórax, en la tomografía y en la resonancia. Esta es la ecocardiografía y este es el examen más importante en un niño que tiene una sospecha de una cardiopatía. No lo reemplaza la tomografía, no lo reemplaza la resonancia, es fundamental, debe ser realizado por gente experta en cardiopatías congénitas. Si ustedes no tienen un paciente o el ecocardiografista no es experto en cardiopatías congénitas, debe remitirse el paciente. ¿Listo? Este es un ejemplo, este niño tenía una transposición congénitamente corregida, es decir, una doble discordancia con una anomalía de Epstein. Y acá este es un niño que tenía una CIB, él nació bien, pero luego, después de el primer mes de vida, la CIB era muy grande y este niño pues tenía un hiperflujo pulmonar muy alto y signos de falla cardíaca.
Nosotros en la ecocardiografía pediátrica también usamos la secuencia diagnóstica de la que les hablé ahorita. La resonancia y tomografía también son fundamentales. La tomografía es un excelente método diagnóstico que nos ubica especialmente. Es este de la derecha. Esto es una reconstrucción en 3D. Y esta es la resonancia, que es muy buena para ver el tejido, el miocardio, si hay miocarditis, si hay edema, si hay fibrosis. También es muy buena para ver la función de la función cardíaca. Creo que supera, no por mucho, pero sí supera a la ecocardiografía, aunque la ecocardiografía combina estas dos. También son muy buenas para evaluar la función valvular. Y definitivamente la tomografía, la ubicación espacial, si es, pues no la da ninguna de las otras dos. Recuerden los diagnósticos diferenciales, que pueden ser respiratorio, cardíaco, hablamos de los cardíacos, pero no se olviden de la sepsis, porque la mayoría de los niños que llegan chocados por choques sépticos, no por cardiopatías, solo que en todo niño chocado deben pensar que puede ser una cardiopatía, pero no van a pedir un ecocardio sin empezar el antibiótico, como cultivar todo lo que ustedes ya saben hacer. El tratamiento, entonces, obviamente el más fácil de identificar es el cianótico, cianosis peribucal, ya sabemos que o es respiratorio y ustedes ahí buscan otros signos que nos hablen de infecciones respiratorias o de patología de origen respiratorio. Y cuando es pulmonar, pues ya saben, es muy fácil, no es muy fácil, pero tenemos el pulso oxímetro o la oximetría, que es una prueba de tamización que es muy buena y que nos ayuda a orientar. Listo. Una vez yo haga esto y sospeche una cardiopatía congénita cianosantes, ¿se acuerdan lo que hablamos de las cardiopatías? Este tipo de cardiopatías congénitas que usualmente son dependientes del ductus y de la CIA. Entonces, respecto al foramen, no podemos hacer nada más que llevar a un cateterismo urgente a hacer una trioceptostomía. O sea, ustedes no lo pueden hacer, pero ustedes sí pueden mantener el ductus abierto y para esto se empieza una infusión de prostaglandina. De hecho, cuando usted tiene un niño con un choque séptico, con una sepsis, pero usted por allá cree que este niño tiene una cardiopatía, que esta tamización no le dio buena, entonces usted le pone los hemolocumultiva, le pone los antibióticos, lo que ustedes ya saben, y le adiciona la prostaglandina mientras ese niño se remite. Dosis de 0,05 a 0,1 microgramos kilominuto, se va titulando, mejora definitivamente pues el flujo sistémico pulmonar según pues lo que sea que se necesite. Y cuidado, que el principal efecto adverso es la apnea. Entonces muchas veces ponemos esto y los niños hacen apneas, terminan intubados y no, el hecho de que usted nazca con una cardiopatía congénita, crítica o con cualquier cardiopatía, eso no es igual a tubo, a ventilación, porque en las cardiopatías tenemos que intentar mantener el balance del flujo pulmonar y el flujo sistémico, que es lo que nosotros hablamos del QPQS, y cuando usted tiene un paciente ventilado es muy difícil lograrlo, mientras que si usted lo hace solo desde la prostaglandina, los líquidos, los aportes, sin tener al paciente ventilado, puede ser mucho más fácil. Listo. Obviamente el que está en una falla ventilatoria o chocado, pues ni modo, hay que hacerle la reanimación, pero en lo posible hay que evitarlo. Esto es, acá solo quería mostrarles en la transpo, que es el niño que nace morado, o sea, ustedes ven una transposición y nunca lo van a olvidar, es un niño que nace cianótico, inmediatamente infusión de prostaglandina y este niño debe ser remitido para una trioceptostomía. Lo ideal es que estos niños nazcan en hospitales donde haya salas de hemodinamia y hemodinamistas pediátricos, pero no siempre se hacen diagnósticos antenatales, así que les pueden hacer a ustedes. Atresias tricuspídeas, atresias pulmonares in situ y las tetralogías requieren las tetralogías, pero cuando tienen atresias pulmonares. De resto, las tetralogías de Fallot no siempre, recuerden que no siempre necesitan el ductus para el flujo pulmonar, infusión de prostaglandina.
Esto es como un resumen de cómo debería ser la estabilización. Y si ven, es oxígeno, ventilación, que ustedes lo hacen, intuban si el paciente lo necesita, em, diuréticos y básicamente y la prostaglandina. Es todo esto, ustedes lo tienen en un primer y en un segundo nivel, chicos. Cada vez más se tienen prostaglandinas en segundos niveles, así que no es algo que ustedes no puedan hacer. La mayoría de estos niños, todos los que tienen una cardiopatía congénita crítica sí necesitan una intervención quirúrgica o hemodinámica en el primer año de vida, pero la mayoría no necesita una cirugía inmediatamente, necesita que sea estabilizado de una manera adecuada, pensando en su condición, en su anatomía y en su fisiología. Mensajes para la casa. Reconocer las cardiopatías congénitas permite ofrecer medidas apropiadas según el nivel de atención. El estudio sistemático nos puede orientar a una etiología. Siempre hay que pensar en lo más común. No van a pensar de entrada en una cardiopatía, a menos pues que haya algo que lo sugiera grande. Pues recuerden que los niños se mueren de infecciones. Un cuidadoso examen físico, una interpretación, una aproximación adecuada de las herramientas básicas diagnósticas. Miren todo lo que hablamos. ¿Cuántas diapositivas de radiografía de tórax? Una sola diapositiva de ecocardio. Entonces hay que usar bien las ayudas diagnósticas. La radiografía es muy buena y les puede aportar y dar información muy importante para ustedes, el equipo multidisciplinario y sobre todo una remisión temprana pero adecuada de los pacientes, que yo sé que ustedes ya han tenido charlas de esto. Y listo, chicos, muchas gracias. Doc, muchísimas gracias. La charla estuvo muy buena. De hecho, a mí me surge una duda. Inicialmente te iba a preguntar por qué tan disponibles son las prostaglandinas E1 en los bajos niveles de complejidad, pero ya lo mencionaste durante la charla. Pero en caso de que de pronto no haya, ¿hay alguna alternativa a este fármaco o No no? existe ninguna alternativa. No existe porque el ductus se cierra primero por el oxígeno y porque se disminuyen las prostaglandinas apenas se clampea el cordón. Y nosotros lo que hacemos es darlas, no existe una alternativa. La alternativa es el soporte, o sea, la reanimación neonatal que ustedes ya deben saber y remitir al paciente, no corriendo, sino remitiéndolo adecuadamente. Pero no hay una opción, no hay una alternativa. Hola, Listo, doctora. Yo doctora. tenía otra pregunta Cuenta. respecto a eso, pues porque una de las causas sí es, pues del cierre del ductus es el oxígeno. ¿Cómo Ujú. nosotros colocaríamos ahí el oxígeno? O si sí está como indicado colocar el oxígeno. Ustedes la reanimación debe hacerse como lo dice el PAL, ¿cierto? La reanimación neonatal. Esto no puede variar. Si un niño está pidiendo, a ver, si el niño nació cianótico, sigue cianótico, usted lo ausculta y le escucha un soplo, dice, ah, este niño tiene una cardiopatía. O sea, es muy probable si definitivamente el examen físico brota o la mamá llega con una ecocardio fetal o la de detalle que dice es que tiene una cardiopatía, usted dice, bueno, pongámosle oxígeno un poquito, siempre hay que poner oxígeno porque el oxígeno sí ayuda a mejorar la perfusión tisular, pero usted le empieza un poquito oxígeno. Pero si es un paciente que está crítico, es un paciente que está chocado, la reanimación es igual a la reanimación que se hace, a la reanimación del resto de neonatos. ¿Listo? Porque si no, se muere. O sea, si lo tienen que intubar, lo tienen que intubar. Si hace paro, pues lo que tienen que hacer en el algoritmo de reanimación. No, no hay una forma diferente. La forma de enfocar al niño es exactamente igual, solo que usted le adiciona la prostaglandina y tiene cuidado en el volumen, entonces usted para eso le palpa el hígado. Listo. Listo. Doc, y otra preguntita. Es que Sí, yo tenía cuenta. entendido que, por ejemplo, los hemibloqueos eran principalmente de la rama izquierda porque tenían como dos divisiones anatómicas. También hay hemibloqueos derechos.
Hay hemibloqueos derechos, hemibloqueos izquierdos, pero los hemibloqueos izquierdos son muy raros en los niños, porque los hemibloqueos izquierdos usualmente son por isquemia, pues o por infartos. En cambio, los hemibloqueos de los niños son pues originados por sus cardiopatías, claro. Usted se le puede bloquear cualquiera de las dos ramas, pero los bloqueos de los niños usualmente son de rama derecha. Listo, gracias. Lo que pasa es que en los adultos sí es común el izquierdo. Bueno, ¿alguien más? Lu, no, yo yo. solamente Hola, quería Nati. saludarte, entrar un momentico como agradecer.